de Médicos de Salamanca y estamos reunidos para tratar de un tema importante desde el punto de vista de prevalencia, importante desde el punto de vista sanitario, de costes sanitarios, de costes sociales, de problemas complejos, las complicaciones que tiene el tema de la osteoporosis. Y antes de nada, pues quiero agradecer al Colegio de Médicos por habernos aceptado estar aquí y a los organizadores de la reunión por haber contado con nosotros, así como a MSD que sponsoriza esta reunión. Aquí en Salamanca estamos reunidos en un grupo de atención primaria, un grupo numeroso, y estamos sentados aquí delante del ordenador en la mesa, pues dos castellano-leoneses. Yo soy Javier del Pino Montes, soy reumatólogo, soy jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario de Salamanca y llevo pues en el tema de la osteoporosis desde el año 82 en que me topé con él, con lo cual tengo ya un tiempo largo tratando este tema. Y a mi lado está José Luis Pérez Castellón, que es un jefe de sección de medicina interna del Hospital Río Ortega de Valladolid, que es un experto también en osteoporosis, está trabajando mucho tiempo en diversos aspectos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de investigación. Su currículum es enorme en este terreno. Yo creo que es una persona de referencia en Castilla y León en lo que se refiere a la osteoporosis. Él como internista pues conoce otros aspectos relacionados con las complicaciones de la osteoporosis y ha trabajado mucho en osteoporosis secundaria, y yo creo que sus opiniones nos van a servir para tratar este tema, que yo creo que es importante, porque estamos viviendo un momento en el que parece que la osteoporosis se está banalizando, parece que la osteoporosis es una enfermedad sin importancia, es una enfermedad en la que no es necesario tratar, porque bueno, al fin y al cabo son personas mayores, pero la realidad es que ni son personas mayores, ni tampoco es una cosa banal. De modo que yo creo que, aún volviendo nuevamente al tema de la osteoporosis, creo que tiene relevancia en este momento porque necesitamos mantener la alerta para la detección y tratamiento de los pacientes que merezca la pena tratar, que tengan indicación de tratamiento para la prevención de las fracturas y evitar las complicaciones. Y teniendo aquí al lado a José Luis, pues yo le preguntaría, pues, ¿cuál es el impacto de la osteoporosis? ¿Cómo ven las consecuencias de las fracturas y qué representa este problema en los pacientes que atendemos? Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Comentaros, en principio, cualquier enfermedad, especialmente una enfermedad crónica, para valorar su impacto, fundamentalmente valoramos tres elementos. Por una parte, la prevalencia de la enfermedad, las consecuencias de morbilidad que tiene y la mortalidad, y fundamentalmente el coste económico que implica dicha enfermedad y el coste, aunque aquí no lo he incluido, el coste social, que se deriva fundamentalmente de la aparición de las fracturas. En relación a la prevalencia, aquí en esta diapositiva pongo un trabajo ya que es antiguo, pero es el único trabajo que se ha hecho en población española de forma general, un trabajo ya relativamente se hizo en los años 90, para determinar la prevalencia de osteoporosis densitométrica en población española, y con los criterios que estableció la OMS de un T-score por debajo de 2,5, la prevalencia en mujeres por encima de 50 años nos llevamos a un 26%, en varones por encima de los 50 años el 8%, y en varones de más de 70 años el 11%. Si consideramos no la prevalencia de osteoporosis densitométrica, sino prevalencia de fracturas, en población española, en datos obtenidos del estudio EVOS, estos son datos publicados por el doctor Sosa de Canarias, en una mujer de más de 50 años, la probabilidad que sufra una fractura vertebral oscilaría entre un 15 y un 27%. Es importante esto de la fractura vertebral, pues la fractura vertebral es el principal predictor de otras fracturas osteoporóticas y especialmente de la fractura de cadera. En relación a la fractura de cadera, la prevalencia es variable, oscila entre 1,3 y 1,9 casos por 1.000 habitantes, variando en diferentes regiones. Creo que en Salamanca sí que hay un estudio de prevalencia de fractura de cadera
que me parece que colaboró Javier, y en otras, en Valencia también se hizo otro estudio en donde se valoró la prevalencia de fracturas de cadera. A nivel general, a nivel europeo, se calcula que aproximadamente hay 620.000 fracturas de cadera en varones y mujeres de mayores de 50 años en toda la Comunidad Económica Europea. De tal manera que eso supone aproximadamente un 38% de la incidencia mundial. Es decir, que es un problema que nos afecta especialmente a Europa. ¿Qué consecuencias tiene? Pues aquí os pongo algunos datos, esta ya es una diapositiva un poco antigua, pero es para reflejar el número de hospitalizaciones que hay en relación a la fractura de cadera. En relación a la fractura de cadera, el número de hospitalizaciones por 1000 habitantes es superior a otras patologías que le damos incluso más importancia, pero que el número de hospitalizaciones, de días de hospitalización es menor. Así tenemos, por ejemplo, la diabetes o el cáncer de mama, el infarto de miocardio, la EPOC. Todas ellas tienen menos días de hospitalización por 1000 habitantes que la fractura de cadera. Otro aspecto es, me refiero fundamentalmente a la fractura de cadera porque es la complicación más grave de la osteoporosis. En relación a las consecuencias que tiene, recordar que aproximadamente cuando se produce una fractura de cadera, solamente un 30% de los individuos que han sufrido una fractura de cadera vuelve a recuperarse funcionalmente y vuelve a estar en una situación similar a la previa. Hay alrededor de un 40% presenta una invalidez permanente con dependencia. ¿Está allí? Sí. Sí. ¿Está allí? La conexión, problema técnico, de modo que vamos a seguir. José Luis nos estaba comentando el tema de la mortalidad en las fracturas de cadera y tiene algunos datos más que nos para comentarnos. En principio estamos al año, la mortalidad que sube es aproximadamente un 30%. Aquí incluso aportamos el último trabajo que aparece, que es de Marta González Rojas, es un estudio que hicimos en nuestro hospital, y la mortalidad era similar en el río Ortega, similar a la descrita, un 30% aproximadamente al año de la fractura. Esa mortalidad no solamente es durante el primer año, sino que además el incremento de la mortalidad de los pacientes se mantiene a lo largo del tiempo. Aquellos pacientes que han sufrido una fractura de cadera tienen entre 5 y 8 veces más probabilidades de fallecer en los 3 primeros meses tras la fractura, y eso persiste a lo largo del tiempo. Es un metaanálisis que incluye aproximadamente unos 750.000 pacientes con 750.000 individuos. Y luego el último elemento, no entra en el coste social que deriva de la propia fractura de cadera. La mayor parte hemos comentado anteriormente que un 40% de los pacientes se hacen dependientes, lo que implica que estén en una residencia asistida o que tengan que cuidar de sus familiares. Y luego otro aspecto es el coste económico. Como hemos comentado anteriormente, en Europa se dan unas 150.000 fracturas al año. En España el número es alrededor de 60.000 fracturas, y cada fractura de cadera, el coste de la fase aguda y el procedimiento quirúrgico, nos vamos a 9.936 euros. Estos son dos datos del año 2005, que es dentro de Europa es el segundo país más caro en la atención de la fractura de cadera después de Francia. El coste anual en la Comunidad Económica Europea nos vamos a 5.000 millones de euros, que es el coste directo de atender la fractura de cadera. Mientras que el coste de cuidados
de estos pacientes habría que sumar unos 15.000 millones de euros más. Con lo cual, todos estos datos nos indican que es una enfermedad altamente prevalente, con unas consecuencias de morbimortalidad importantes y un coste económico que no es desdeñable. Bueno, muy resumidamente, ¿cuáles son las posibilidades de manejo del paciente en la atención primaria? Vemos que el coste es importante, que la prevención exige que identifiquemos estos pacientes. ¿De qué medidas disponemos? Yo en unas breves diapositivas lo que voy a referir fundamentalmente es a qué instrumentos se disponen en la consulta para fundamentalmente identificar por una parte, identificar aquellos pacientes con factores de riesgo que nosotros debamos tomar algún tipo de medida, en primer lugar, y en segundo lugar en aquellos pacientes en los que nosotros podemos hacer prevención secundaria. En relación, me voy a referir con datos simplemente de la historia clínica, con recogida de anamnesis en la que incluimos los test familiares y personales y la exploración, sí que podemos identificar una población de pacientes que pueden beneficiarse de tomar una serie de medidas diagnósticas y o terapéuticas. En principio, entre los test familiares, simplemente preguntar por antecedentes de fractura de cadera en la madre o historia de osteoporosis en los padres, es un predictor también de osteoporosis en las pacientes. En los antecedentes personales, en esto no voy a entrar, al recoger toda la historia del paciente podemos determinar factores de riesgo que nos pueden inducir a pensar que en este paciente tenemos que tomar una serie de medidas. Y un aspecto que yo creo que es interesante y que no debemos olvidarnos son los fármacos. Hay una serie de fármacos que utilizamos habitualmente en la clínica, pueden tener un efecto claramente perjudicial sobre el hueso. Entre ellos destacar fundamentalmente los corticoides, que por así decirlo es el fármaco Pintex como factor de riesgo para la aparición de osteoporosis, pero no podemos olvidarnos de otro, como por ejemplo el uso de anticoagulantes orales, especialmente los dicumarínicos, por el uso de antiandrógenos, especialmente cada vez hay más varones con cáncer de próstata tratados con antiandrógenos que viven durante más tiempo y que las fracturas osteoporóticas pueden ser problema, o en mujeres con cáncer de mama la utilización de inhibidores de aromatasa. Datos de la exploración, pues en principio destacar talla, peso, cambio de altura, los pacientes que pierden altura, valorar la posición dorsal y luego una serie de medidas que lo que realmente nosotros valoramos es el riesgo de caídas, como el equilibrio muscular en la marcha, valorar las alteraciones de la audición, de la visión, patología cardiovascular, especialmente el inicio del tratamiento antihipertensivo en pacientes mayores, o datos que nos orienten a una osteoporosis secundaria. Por ejemplo, hay alguna serie de maniobras, como la distancia occipucio-pared, que es cuando está incrementada, nos sugeriría hiposis dorsal y posibles fracturas vertebrales. Otra maniobra que es muy sencilla, que es la distancia entre pelvis y costilla, que cuando es mayor de 2 dedos, aproximadamente unos 4 centímetros, nos puede indicar la existencia de fracturas vertebrales. Este es un trabajo en que aparece recogido el índice pelvis-costilla y la probabilidad de que el paciente tuviera una fractura vertebral, de tal manera que cuando este índice costilla es inferior a 2 centímetros, la probabilidad de que la paciente tenga una fractura vertebral se multiplica por 11. En principio, dentro de la exploración, los datos que son más sugestivos serían peso, inferior a 51 kilos, la distancia pared-occipucio, el índice pelvis-costilla inferior a 2 dedos, el número de dientes inferior a 20 y la presencia de cifosis. Y luego otro aspecto ya para terminar, desde el punto de vista radiológico, cuando nosotros solicitamos una radiografía de tórax, una lateral por cualquier motivo, que es una práctica que habitualmente hacemos en los pacientes, tratar de identificar aplastamientos vertebrales, especialmente aplastamientos vertebrales de grado 2-3 de Jena, que corresponderían a pérdidas de altura de más del 25%, que nos identificarían pacientes a los que ya podríamos diagnosticar de osteoporosis y en los que podríamos hacer prevención secundaria y evitar la aparición de fracturas posteriores. Una vez realizado esta pequeña introducción, ¿de qué medidas disponemos o qué medidas podríamos realizar para evitar la aparición de osteoporosis?
Sí, este será el segundo de los 4 bloques que vamos a desarrollar a lo largo de esta tarde. No sé aproximadamente que esto dure unos 40-45 minutos para que posteriormente tengamos tiempo para la discusión. En este bloque del tratamiento quería simplemente pues, recordar algunas de las cosas importantes. Primero que el objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de fractura. Por tanto, debemos orientarlo hacia los pacientes que tienen un aumento de este riesgo para hacer la prevención primaria o secundaria de las fracturas, dependiendo de la situación del paciente, si no tiene o tiene ya una fractura, y identificar los pacientes el riesgo de fractura con las medidas que ha comentado José Luis anteriormente. El tratamiento de la osteoporosis no solamente se trata de un tratamiento farmacológico, sino que tenemos que tratar también con medidas no farmacológicas para la prevención y eliminación de los posibles riesgos clínicos que puedan ser modificables. Además, un factor importante es la prevención de las caídas. No debemos olvidarnos que la población española, y especialmente la población por encima de los 60 años, los niveles bajos de vitamina D son muy frecuentes y esto puede ser un factor de riesgo importante para las fracturas, y el aporte del calcio en el sangre. Preferentemente en forma dietética, pero si no se puede en forma dietética, disponemos de medidas farmacológicas para ello. Y después, pues ya nos planificaremos el tratamiento farmacológico. En este esquema, que seguro que los de Salamanca me lo habéis visto poner más veces, pues se clasifican los fármacos de los que disponemos en este momento. He ido poniendo en gris aquellos que ya no vamos utilizando porque por distintos motivos no parecen razonables para el uso en el tratamiento de la osteoporosis. Pero en principio los dividimos en 2 grupos, los antirresortivos y los estimuladores de la formación, los anabólicos. Entre los antirresortivos tenemos los SERM, los bifosfonatos, y ahora recientemente se ha introducido el denosumab. Y entre los anabólicos tenemos la teriparatida, la PTH ya no está disponible, y el estroncio como un mecanismo dual con las restricciones que nos acaba de señalar la Agencia Española del Medicamento. Bueno, que los más utilizados serán principalmente los bifosfonatos, porque son aquellos que tenemos más experiencia y aquellos en los que tenemos más conocimiento sobre cuál es su eficacia y su seguridad. Y parece razonable que estos pudieran ser uno de los fármacos que empleemos. Aquí tenéis en esta imagen, en esta diapositiva, la clasificación de los bifosfonatos. Y como veis, desde los primeros bifosfonatos de los años 60 en los que se empleaba el dihidronato, pues hemos pasado a los aminobifosfonatos y en el momento actual pues disponemos de los más utilizados, principalmente alendronato, risedronato y zoledronato. Esta es una tabla que he cogido de la IO para, digamos, tener unos datos internacionales y objetivos sobre cuál es la eficacia en la prevención de las fracturas de los distintos fármacos. Y veis ahí que hay dos columnas, las principales columnas, sobre la prevención de las fracturas vertebrales y la prevención de las fracturas no vertebrales. Y en cada una de ellas, si se han tratado pacientes que tienen osteoporosis o con osteoporosis que ya han tenido unas fracturas en la osteoporosis establecida. Y podéis ver cómo de los fármacos que son eficaces en el tratamiento, en la prevención de la fractura vertebral y de las fracturas no vertebrales, especialmente en los pacientes con más riesgo, que son los pacientes con osteoporosis establecida porque ya han tenido una fractura previa, están los bifosfonatos que hemos comentado, alendronato, risedronato, zoledrónico. También está la terapia hormonal sustitutiva, los estrógenos, hoy día muy poco utilizados, prácticamente no utilizados en la clínica en atención primaria, en alguna circunstancia en una mujer muy joven se podrían utilizar. De los SERM, el bafeoxifeno tiene datos sobre la prevención de las fracturas vertebrales principalmente y también en un estudio, en un análisis post-hoc de fracturas no vertebrales. La teriparatida en fracturas vertebrales y no vertebrales establecidas, es decir, en pacientes que ya han tenido fracturas, renato de estroncio y denosumab, que tenéis ahí como último, más moderno, que tiene los datos que veis ahí. En relación con la prevención de las fracturas no vertebrales
que corresponden al endronato, corresponden al bisendronato, que corresponden a estrógenos, y corresponden a estroncio. Veis que ahí pone cadera, porque entre esas fracturas está también incluida la fractura de cadera. ¿Y cuánta experiencia tenemos? ¿Cuánto nos dicen los estudios que podemos utilizar los tratamientos? Pues de los datos que tenemos aquí, tenéis primero la teriparatida, en la que 2 años es lo que hay que utilizarlo. Al endronato hay experiencia de hasta 10 años, con datos de seguridad en su utilización. De isendronato, 10 años. De bacenoxifeno, 7. De granulonato de estroncio, 10 años. Y de denosumab, 8 años. Es decir, que tenemos posibilidad de tratar durante un largo plazo a nuestros pacientes sin que haya problemas de seguridad, al menos importantes. Esto es algo que conviene que lo recordemos, porque cuando hablemos de seguridad probablemente van a surgir algunos problemas planteados con la duración del tratamiento. Y en el tratamiento de la osteoporosis, ¿es coste efectivo? ¿Merece la pena? Pues realmente los datos que tenemos es que sí. Porque era el endronato, que es quizá el fármaco gold estándar del tratamiento, el fármaco a utilizar en primera instancia por su experiencia, y veremos las guías, que es lo que dicen más adelante. Los datos que hay es que es coste efectivo. Y aquí tenéis una gráfica en la que hay datos de un estudio que realizó Canis en el Reino Unido, y cómo puede observarse que por debajo de la línea de coste-efectividad, del umbral de coste-efectividad que tenéis ahí cruzando el eje de las coordenadas, pues se ve como los datos que hay en la mayor parte de las ocasiones baja. ¿En qué ocasiones baja? Conforme aumenta el riesgo de fractura, es más coste efectivo. Y a partir de el 10% de riesgo de osteoporosis mayor, que incluye fracturas no vertebrales y fracturas vertebrales, pues por debajo, incluso antes del 10%, puede llegar a ser coste efectivo. De modo que disponemos de fármacos que pueden ser utilizados en la osteoporosis, que son eficaces, que son seguros, que conocemos cómo responden a lo largo de un plazo muy largo, y en los que los análisis de coste-efectividad nos dicen que son rentables para la utilización en los pacientes con osteoporosis. Otro aspecto que debemos valorar es qué papel juega la vitamina D. ¿Es necesario administrar suplementos de vitamina D a los pacientes con osteoporosis? ¿Qué niveles tenemos que alcanzar? ¿Son suficientes en nuestra población los niveles de vitamina D? Bueno, una de las cosas que siempre se dice, que en España, país soleado, ¿para qué vamos a dar vitamina D? Saquemos a nuestros ancianos a tomar el sol, que es la forma de que puedan tener vitamina D. Esto es algo que parece razonable. El problema es que la realidad nos dice que no es así. En este cuadro podéis ver lo que se considera como niveles inadecuados de vitamina D por debajo de 30 nanogramos mililitros, que suele ser la medida que podemos ver en los análisis que solicitamos. Y nos podemos ver como en esa dosis inadecuada, pues cuando analizamos, voy a pasar esta diapositiva para irme aquí a esta, cuando analizamos los niveles en varias zonas de España, incluida las Islas Canarias, nos encontramos con que más de la mitad de la población tiene niveles bajos de vitamina D. Es decir, ese es un problema que lo tenemos en la realidad. Y podríamos pensar que bueno, que será en la gente, en los ancianos, en la gente institucionalizada. Pues no, tenemos datos de gente joven que tiene también niveles bajos de vitamina D. Es decir, que el estilo de vida que tenemos en España nos lleva a mantener unos niveles bajos de vitamina D, con la repercusión que esto pueda tener sobre las fracturas osteoporóticas. Veis aquí, por ejemplo, una de las ventajas de la utilización de tener buenos niveles de vitamina D, como los niveles bajos de vitamina D pues tienen un aumento de las caídas, uno de los factores de protección que tenemos que tener en nuestros pacientes. Podéis ver en la columna de la izquierda cómo por debajo de 700 unidades de vitamina D,
los metaanálisis que hay indican que no hay prevención de las caídas cuando hay dosis bajas de vitamina. Sin embargo, cuando los niveles están por encima de 700, es decir, que estamos ya en unos niveles adecuados, cuando se suministran 700 unidades internacionales al día, entonces las caídas disminuyen notablemente, como podéis ver en este metaanálisis que presentamos. La vitamina D tiene indudables ventajas sobre varios sistemas que no vamos a valorar aquí, pero sí que reduce el riesgo de fractura. A mayores tasas de fractura, menores niveles de vitamina D. Y la corrección de los niveles de vitamina D, pues mejoran y disminuyen la frecuencia de las caídas. Yo creo que después de haber visto esta situación de cómo tenemos las posibilidades terapéuticas que tenemos y de la importancia de la vitamina D, que han sido opiniones basadas en lo que está escrito, sí que deberíamos dar un repaso a qué es lo que nos dicen las guías clínicas. Y José Luis está trabajando en las guías de Castellón y en las guías de Castilla y León, con lo cual yo creo que nos puede dar una visión muy directa de cuál es el posicionamiento en estas guías. En principio yo lo que voy a comentar es un poco la situación de la guía previa de Castellón. En este momento se está elaborando y a lo largo del año 2014 se presentarán las guías definitivas. Daré un bosquejo de qué aspectos más novedosos aparecen reflejadas en estas nuevas guías, aunque no voy a poner el nuevo algoritmo que está pendiente de publicarse. Estas son las guías previas del año 2008 en que distinguía tres grupos de pacientes: pacientes con alto riesgo, pacientes con bajo riesgo de fractura de cadera y pacientes estándar. Y en función de ese riesgo, pues establecía una serie de indicaciones terapéuticas. ¿Qué novedades van a aportar las nuevas guías que se publicaron en el año 2014? En primer lugar, de lo que ya ha hablado Javier, que es los diferentes fármacos que tenemos a disposición en estos momentos, que no disponíamos de ellos en las anteriores guías, y luego diversos efectos adversos que han obligado a no usar o disminuir el uso de otros fármacos que aparecían indicados en esas guías. Por una parte, hay tres fármacos que han aparecido de forma novedosa en relación a las guías previas. Son el zoledronato, que es un bifosfonato cuya ventaja es que se puede administrar por vía intravenosa una vez al año y que ha demostrado eficacia en reducir los tres tipos fundamentales de fractura osteoporótica: vertebral, no vertebral y de cadera. El denosumab, que es un antirresortivo quizá el más potente que existe en estos momentos, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear una proteína, la proteína RAL ligando, y que desde el punto de vista clínico también ha demostrado eficacia en la reducción de las tres principales fracturas de cadera. Y el bacedosifeno, que es un nuevo ser, un modulador de los receptores estrogénicos, que ha mostrado eficacia en reducción de fractura vertebral y como comentó Javier, en un estudio POSOC demostró eficacia en reducción de fractura no vertebral. Por otra parte, se ha suprimido la calcitonina intranasal por su asociación a la aparición de tumores, y luego la Agencia Española del Medicamento, de acuerdo con las instrucciones de la EMEA, ha modificado el empleo de relato de estrógeno, que posteriormente Javier hablará sobre ello. ¿Qué aporta la nueva guía? Por una parte, al igual que la anterior, define perfiles de pacientes y modifica un poco el título, porque el título lo que indica es del futuro algoritmo, y indica pacientes con indicación de tratamiento para la osteoporosis, con indicación de tratamiento farmacológico, que sobra que lo estamos teniendo. Es decir, distingue tres grupos. Por una parte, los pacientes con un alto riesgo de fractura vertebral, que sería este primer grupo, que serían aquellos pacientes con más de 2 fracturas vertebrales. Define un grupo de menor riesgo, fundamentalmente de menor riesgo de fractura de cadera y más joven, que son pacientes por debajo de 65 a 70 años, con un T-score en cadera por debajo de por encima de menos 2,5, y que no tienen fracturas por fragilidad previas. Y luego, aunque es una doble negación, tendríamos que emplearlo así, pacientes que no están en ninguno de los dos grupos, que probablemente tendrán un tratamiento común. A partir de estos tres perfiles se indicarán diferentes tipos de tratamiento.
¿Qué otras novedades aporta? Trata de definir ya la nueva guía cuál sería la duración del tratamiento. En principio, lo que la guía indica que es pacientes sometidos al tratamiento farmacológico de la osteoporosis que lleven entre 3 y 5 años y hayan estado tratados con bifosfonatos o tratados con denosumab, hay que reevaluar la situación, valorar en qué situación nos encontramos, ya que para pacientes que tratemos con paratormona viene definido en ficha técnica, el tratamiento sería de 2 años. En estos pacientes con bifosfonatos de denosumab, al cabo de 3 o 5 años, variará según el riesgo inicial del paciente, reevaluaremos el paciente. Y en ese momento, ¿qué situaciones pueden darse? Puede darse una situación que el paciente tenga un T-score en cuello femoral por debajo de menos 2.5, es decir, siga teniendo osteoporosis, que en el periodo que evaluamos o que hemos estado con tratamiento de 3 a 5 años haya tenido una fractura, o bien que antes de iniciar el tratamiento el paciente tenía una fractura previa y su densitometría en cuello femoral sea inferior a menos 2 desviaciones estándar, es decir, por debajo de un T-score por debajo de menos 2. En estas 3 situaciones, la guía va a recomendar el mantenimiento del tratamiento. En las demás situaciones que consideraría de bajo riesgo, plantea la posibilidad de vacaciones terapéuticas. Pero en todo momento se abre la posibilidad de reevaluar la situación del paciente. Bien, para que un paciente que consideramos de alto riesgo pase a una situación de bajo riesgo y podamos retirar el tratamiento, o bien pacientes que inicialmente considerábamos que puedan someterse a unas vacaciones terapéuticas, aumente su riesgo y reemitimos el tratamiento. Otro aspecto que define la guía es lo que es el fracaso terapéutico. El fracaso terapéutico realmente la guía lo define partiendo de una definición de expertos, de una reunión de expertos que además ha sido promovida por investigadores españoles, el doctor Díaz Pérez de Barcelona y el doctor González Macías de Santander. Y de acuerdo con las evidencias en la literatura, definen el fracaso terapéutico como la presencia de 2 fracturas sucesivas en pacientes que estén en tratamiento, es decir, tiene que haber experimentado una segunda fractura por fragilidad cuando, a pesar del tratamiento